Hola, bueno, comenzamos con la charla. Simplemente quiero hacer una breve introducción de lo que es la Meetup. ¿Quiénes por primera vez vienen a la Meetup? Buenísimo. Bueno, quería primero agradecer a Globan, que no solamente esta vez nos está dando el espacio, después va a haber unas empanadas, unas bebidas para tomar, sino también nos ayudó con la difusión, lo cual fue bastante importante porque se notó un montón de gente, mucha gente que no conocía la Meetup. Lo que intentamos hacer con esta Meetup es difundir un poco lo que venimos trabajando con React.js, como para darle una mano a quien se está sumando. Resulta ser una tecnología interesante por todo lo que está pasando alrededor de ella. Bueno, acá Globan nos va a dar una charla de lo que estuvieron haciendo desde casi el comienzo de React.js. Invitarlos a ustedes a que se sumen a dar su experiencia, porque lo que hacemos es eso, no venimos a contar una tecnología desde el punto de vista de un experto, sino a contar lo que uno viene haciendo y con qué problemas se lidera y cómo lo solucionó. Entonces eso ayuda a mucha gente y también hace mucho más sencillo a la hora de pararse acá y dar la charla. Me alegra ver muchas caras femeninas, que es lo que intentamos hacer en estos últimos meses. Simplemente también para abrir un poco y para que esto sea cómodo no solamente para los que estamos acostumbrados a venir a charlas, sino para todo el mundo, ¿sí? Eso nos encargamos explícitamente de hacerlo. Nada, invitarlos para que se sumen, escríbanme a la organización o cualquiera de los chicos que están acá involucrados con la Meetup. Y nosotros nos encargamos de encontrar un lugar y una fecha para poder dar la charla y disfrutar de lo que vamos a disfrutar ahora. Nada más. Muchas gracias. Bien. Bueno, buenas tardes, buenas noches casi. Mi nombre es Cristian Cerezeto. Trabajo como desarrollador frontend en Globan. Soy bastante seguidor de lo que es más que nada el crecimiento de las tecnologías que abarca desarrollar con el lenguaje de JavaScript. Y hoy voy a presentarles lo que fue nuestra experiencia más o menos con React.js. Bueno, cuando nos ofrecieron la Meetup, nos contaron más o menos cómo era la modalidad. Lo que pensamos más que nada antes de presentar una charla técnica era hablar como decíamos de lo que fue nuestra experiencia, lo que fue los desafíos que nos encontramos, cómo los sorteamos y nada, cómo nos acompañó, cómo seguimos el camino creciendo con lo que es React.js casi en sus principios. Yo estoy trabajando hace ya 3 años para Globan. Tuve la suerte de casi toda mi carrera trabajar en el mismo proyecto desarrollado en React casi desde un comienzo. Empezamos a trabajar cuando llegaron las primeras betas, así que acompañamos bastante de cerca el crecimiento de tecnología y la verdad que fue un recorrido interesante. Para ponerlos un poquito en contexto, el proyecto es para un cliente que es líder en su industria, con su negocio orientado casi puramente a la web. El cliente saca el 70-80% de su revenue de su sitio web, de un e-commerce. Bueno, en sus principios, cuando empezamos, el sitio web estaba bastante desactualizado y empezó un proceso de cambio de imagen.
cuando empezó este proceso de cambio de imagen, plantearon la necesidad de una solución no solo mantenible, sino también fácilmente adaptable. El sitio estaba arriba desde mediados de los 90, así que bastante desactualizado, y no quería pasar por un proceso tan traumático como era este en un futuro cambio de imagen. Lo primero que se le ofreció, me acuerdo que inclusive cuando recién yo estaba incorporándome al proyecto, fue en Backbone.js. No funcionó. Rápidamente la librería quedó chica, no alcanzaba para la solución que se necesitaba. Más allá de que durante todo este proceso el sitio siguió funcionando en todo momento. La actualización fue gradual. Entonces necesitaban una solución no mejor, pero más adecuada a la necesidad. Por esas épocas, React estaba saliendo en las primeras betas y realmente la modalidad que presentaba era bastante acorde a la necesidad. Era bastante distinto a todo lo que había en ese momento. Te presentaba varios atractivos, no solo técnicos, sino también competitivos. Digamos, venía al lado por Facebook. Facebook estuvo desde un principio soportando el crecimiento de React, no solo para ellos, sino también para toda la comunidad. Hoy en día hay muchísimos sitios, la comunidad de React creció mucho. Hay sitios de producción hoy en día, Airbnb, como Netflix, como Instagram, como CNN, muchísimos sitios que lo toman como primera opción. Entonces, ese respaldo brinda una seguridad al cliente de que la solución va a seguir mantenida en el tiempo. Por otro lado, la forma de trabajo que ofrece React también es muy atractiva para lo que es nuevos devs. Ustedes se van a encontrar cuando comiencen a trabajar en React, no sé cuánta gente está trabajando actualmente con la librería. Realmente el API de React es muy pequeño. Uno se encuentra con que cuando está trabajando con la librería, básicamente está trabajando en JavaScript. Distinto a cómo resulta la experiencia con un framework como Angular, que si bien es realmente robusto, brindó una solución sólida durante mucho tiempo para trabajar, para llegar a un nivel aceptable uno mismo técnicamente. Necesitaba aprender a programar en Angular, básicamente. React uno trabaja más en JavaScript. Por otro lado, la complejidad del código se reduce bastante. Uno cuando ve código en React básicamente está viendo lo que hace un componente. Es muy simple de visualizar, muy sencillo de aislar el comportamiento de un componente. Así también el proceso de incorporar nuevos desarrolladores a un proyecto hecho en React es mucho más amigable. El código al ser tan descriptivo, tan legible, es mucho más fácil que una persona nueva comprenda el proyecto ya funcionando. Por otro lado, también React traía varios atractivos técnicos en lo que es performance. El cambio de React
a otros frameworks, fue realmente grande. Incorporó el concepto de Virtual DOM. Realmente React mantiene en todo momento una copia del DOM a la que somete un algoritmo de diferenciación. Porque cada vez que algo cambia, cada vez que el usuario realiza una acción, se ejecuta el algoritmo de diferenciación, y React lo que cambia solamente es la porción del DOM que necesita actualizarse. Esto hace que las manipulaciones del DOM sean mínimas, lo que incrementa bastante la performance. Por otro lado, otra cosa muy interesante de React es que gracias a que tiene un Virtual DOM, nosotros podemos renderizar vistas en el servidor. ¿Qué nos permite esto? Nos permite que nosotros al browser no servimos JavaScript para que el browser ejecute y genere sus vistas. Nosotros servimos HTML. Ya, son vistas renderizadas, el HTML es mucho más rápido para procesar por el browser. Todo esto son ventajas, aumenta la performance de manera considerable. Por otro lado React también presenta un cambio en el flujo de los datos de la vista, desde la vista al usuario. Los datos siempre fluyen en un sentido. Ya nos olvidamos por ahí de lo que es el patrón MVC un poquito. Por otro lado, otra ventaja muy importante es el concepto de componentes en la React. Los componentes nos ayudan, básicamente todo en React es un componente. Cualquier vista está compuesta de otros componentes a los que un padre configura de cierta forma. Esto hace que cada componente que nosotros desarrollamos sea muy fácil de reutilizar, muy fácil de extender, muy fácil de testear. Básicamente ayuda a que nuestro código sea de mejor calidad. En su principio, cuando empezamos el proyecto, React se trabajaba con cierto ecosistema. Por un lado teníamos Galt para ejecutar tareas, automatizar tareas, Node.js como ambiente de desarrollo para correr JavaScript, NPM para manejar módulos, Browserify para manejar las dependencias en el browser. Todo esto pasó hace más de 2 años. Cambió el ambiente de JavaScript cambió bastante en esos 2 años. Un punto muy importante, Facebook, además de React, presentó el concepto de Flux. Flux en realidad es una arquitectura que propone Facebook para el manejo de datos para complementar la necesidad de React del flujo en un solo sentido. Básicamente nos alejamos un poco del concepto del modelo vista controlador. En Flux tenemos la arquitectura se separa en básicamente 5 componentes: una vista, motor, acciones, dispatcher y APIs. La vista básicamente son otros componentes React que responden a interacciones del usuario. Pensemos por ejemplo en lo que es una vista de login. ¿Qué es Flux? Flux es una arquitectura en sí, no es una librería, es
una arquitectura que Facebook propuso para manejar los datos junto con React. React se encarga nada más de lo que es la vista y la presentación de nuestros componentes, pero no tiene conocimiento de los datos, no tiene una forma de manipularlos. Para todo esto se necesita una solución. Al principio, muy al principio, React reemplazaba la vista en varios frameworks MVC. Había soluciones con otros frameworks, por ejemplo. Se trabajaba al principio con aplicaciones vacuum, que se encargaban de la manipulación de nuestros datos, la lógica donde nuestros datos se mostraban y respondían a la interacción del usuario, pero en la vista, en vez de usar vacuum, se usaba React. Todo esto no aprovechaba en sí todo el potencial de lo que presentaba React. Facebook propuso entonces esta arquitectura, la llamó Flux. Hay varias librerías que implementan esta arquitectura. Básicamente lo que propone el patrón es separar nuestra aplicación en estos componentes. En una vista que va a estar compuesta por nuestros componentes, por la presentación, componentes, estilo, sin conocimiento de datos algunos. Por otro lado, un store, que es una clase básicamente que contiene los datos de nuestra aplicación y se los sirve a la vista. Pensemos, por ejemplo, que nosotros tenemos un login, por ejemplo, como les decía. Nosotros podemos tener un store que va a contener los datos de nuestro usuario. Lo único que va a hacer es contener eso. Nuestra aplicación, nuestros componentes, van a consumir esos datos y nos van a mostrar al usuario de la forma que nosotros busquemos, básicamente. Pensemos ahora que pensemos ahora que el usuario se loguea, como les decía, llena un formulario de login, presiona el botón de login y lo que hace es emitir acciones. Estas acciones representan la interacción del usuario. Las acciones básicamente son objetos que describen un cambio en nuestra vista. Frénenme cuando quieran, a lo mejor estoy bastante abstracto. Creo que somos todos bastante seniors igual. Bien. Sí, no sé las demás. No. Pero por eso preguntaba qué cosa me frena, ningún problema. Como les decía, Flux lo que propone es nuestra vista por medio de un Action Creator. Un Action Creator es un componente que es una clase básicamente que retorna objetos, retorna acciones de cierto tipo que representan la interacción del usuario. Siguiendo el ejemplo del login, una acción emitida por la vista podría ser tranquilamente un objeto con una acción de login con las credenciales del formulario. Por un lado tenemos un API que simplemente es la comunicación con el server, conjunto de clases para ayudarnos a comunicarnos con el server, nada más, que también van a emitir acciones. Estas acciones van a ser interpretadas por un dispatcher. Las acciones en sí, como decía, representan la intención de cambio de la vista, pero no se encargan de cambiar la información en sí. De todo eso se va a encargar el dispatcher.
dispatcher básicamente lo que hace es tomar la acción y manipular el store con la información, con la información correcta. Cada vez que se realice un cambio en el store, una vez que esté terminado el cambio, el store va a emitir un evento a todas las listas, que se van a refrescar de acuerdo. Todas las listas suscritas al store van a refrescar su propio estado y van a representarlo. Disculpa, ¿te paso una pregunta? Sí. Para manejar acciones asincrónicas, Sí. ¿no? Uno, por ejemplo, emite una acción que va a ir a la API y por lo menos ustedes como encargaron el proyecto, cuando la API resuelve eso, ¿emiten una nueva acción para responder a eso? O sea, para procesar el... Cuando vos tenés una respuesta del API, lo que pasa, digamos, el dispatcher se encarga de asegurar la ejecución y el proceso de las acciones. Cuando hay una acción asincrónica, el dispatcher se va a encargar de esperarla, de procesar, poner en espera cualquier acción que dependa de esa. Y una vez que esté esa respuesta, el dispatcher lo que hace va a actualizar el store de manera adecuada, ¿no? Sí, mi pregunta, Bien. perdón, vuelvo un poco sobre lo mismo, es, por ejemplo, volviendo al ejemplo del login que diste vos. Sí. Yo hago clic en el botón de login, envío una acción que tiene el dato de usuario y la password, van a la API y la API hace lo que corresponde. Cuando esa información vuelve, nosotros hacemos un dispatch o emitimos una acción nueva que sea login success o login error. Entonces, por cada acción que tengas básicamente, perdón, pregunto porque yo estoy empezando con React y no una relación. Y, o sea, por cada acción asincrónica que tengas vas a tener por lo menos 3 actions, que va a ser el inicio de la acción, el success de la acción y el error de la acción. Sí, exactamente. O podés tener solamente el fin, la respuesta, y el dispatcher se va a encargar de manipular tu success o tu error, o tu condición de error. Disculpa, yo también estoy arrancando recién con React. El store, ahí tendría el state también. El store, exactamente, el store lo que mantiene, cada componente tiene un state que es el que representa, pero el store lo que se encarga es de mantener el state de tus datos. Vos en tu store lo que mantendrías, por ejemplo, sería lo que hablamos en el ejemplo, los datos de tu usuario. Todo dato de la aplicación que vos en un patrón MVC lo tendrías en el modelo, acá lo tendrías en el store. Otra pregunta. Hay una diferencia, porque estaba viendo, empecé a usarlo con Redux y está la diferencia entre state en cada componente y state Exactamente. general, digamos, ¿no? Esa diferencia se mantiene acá. Cada componente tiene su state privado, que lo único que representa es el estado en el tiempo de ese componente, pero a su vez tu store tiene su propio state, que lo que representa es la información de tu aplicación. No sé si se diferencian los conceptos. Por ejemplo, pensemos en el ejemplo del login para seguir sobre el ejemplo. Tu componente formulario podría tener un state interno que sería una condición de error, por ejemplo. Solamente le interesa a la vista, realmente no es cuando vos tenés tu formulario de error, realmente no representa la información de la aplicación. En cambio, tu store va a tener la información del usuario o una respuesta errónea con el código de error. Es más información a nivel de aplicación, el del store. Todo esto, como les decía, esta fue la primera
primera solución que presentó Facebook. Otro concepto muy importante que también traía Facebook en sus principios, permitía que cada componente use lo que se denomina un mixing. Un mixing básicamente es un objeto compuesto por métodos que nosotros podíamos usar en nuestro componente. Una especie de interfase de utilidades con la que nosotros podíamos extender nuestros componentes. Piensen por ejemplo en métodos de validación para formularios. Quizá nosotros todos los métodos de validación los pondremos en un mixing para reutilizarlos a través de todos nuestros formularios de login o cualquier otro formulario que necesitemos en el futuro. Esa fue la solución inicial de Facebook. En sí trajo varios problemas, dentro de todas las ventajas que trajo. A nosotros nos trajo varios problemas en el correr del tiempo. Más que nada para realizar una aplicación a gran escala, fue muy difícil el mantenimiento de esa solución. Nosotros trabajamos en un e-commerce donde cada flujo de la aplicación resultó en una SPA, una Single Page Application. Cada SPA manejaba varios stores. Nosotros teníamos un store para los datos del usuario, un store para su carrito de compras, un store para cada SPA manejaba 3 o 4 stores. Flux traía un problema muy importante que era muy difícil de seguir el flujo de la aplicación. Se hizo muy impredecible en lo que hablamos del state. Nosotros tenemos una vista que guarda en un state interno cierta información del store, cierta información que consume el store. Pero ese store puede ser modificado por actions tanto de nuestra vista como de 4, 6, 10, 15 vistas más. A su vez, cada store, nuestra vista puede escuchar a varios stores, modificar varios stores. Todo esto llevó un código bastante oscuro y cuando escaló difícil de mantener. ¿Ustedes eligieron la arquitectura o el framework para ese tipo de solución? Nosotros en un principio nos abocamos completamente a la solución de Facebook. Trabajamos, el frontend está desarrollado. ¿Pero por qué eligieron esa arquitectura y ese framework? Por las ventajas por la necesidad que teníamos en ese momento. En ese momento teníamos una aplicación que había que hacer de cero muy grande. Necesitábamos algo que sea fácilmente extendible porque íbamos a empezar en un principio, pero no estaba definido el alcance por completo. Porque yo entiendo que no estaban definiendo servicio del lado frontend. Vos me estás hablando del backend. Yo estoy hablando del frontend. El frontend lo hicimos de cero completamente. Pero no definiste servicios, porque por ejemplo esto se resuelve definiendo servicios, un servicio general. Sí. Del frontend. Y eso no lo tenías acá. No lo tenía, básicamente. Porque el framework te imponía trabajar de esta manera. Exactamente. ¿Cómo? Mediados del 2014. ¿Siguen usando Flax? Seguimos usando Flax en las SPAs que ya están desarrolladas, estamos a mitad del proyecto. Las SPAs nuevas estamos tratando de implementar Redux. Realmente solucionó varios problemas de este tipo. A todo esto, fue un aprendizaje constante con una tecnología nueva, una aplicación nueva, una arquitectura hecha de cero. Llegamos, nos dimos contra paredes, hubo que hacer
varios refactors de la aplicación. Uno de los problemas fue este. O sea, era muy difícil al tener varios gestores interactuando entre sí, con varias vistas, modificando el store. Era muy difícil predecir el estado que iba a tener la aplicación. Nos encontramos con cosas inesperadas que resultaban de un cambio no previsto, de una acción no controlada, etc. Perdón, ¿cómo manejar el tema del crecimiento en el sentido, por ejemplo, de componentes? Porque lo que vi que pasa mucho es, tenés una carpeta de componentes y adentro tenés 45.000 archivos .js que son componentes, y yo quizá vengo más acostumbrado a trabajar con Angular. Sí. En Angular, nada, tengo factories, tengo un montón de cosas, tengo directivas que inyecto en los controladores, bla bla bla, pero al encontrarme con una carpeta que dice componentes con 45 archivos adentro, digo, no, esto, ¿cómo lo organizo? Porque a medida que va creciendo el proyecto, nosotros tomamos un patrón de un boilerplate que había, que era un inject reducer, que lo que hacía cuando cargaba la ruta, se inyectaba el reducer propio de la ruta. Ahora estoy viendo que eso no me sirve porque, en definitiva, el reducer que se inyectó en ese patrón queda siempre. Sí. O sea, en definitiva no sirve de nada, es como si estuviera cargado desde el principio. Entonces, ¿cómo manejaron el crecimiento de la escala en ese sentido, en la organización del código? Porque tener un proyecto con 3 carpetas y a lo sumo un DAL quizá que te hace el acceso a datos, se me hace difícil de seguir. Bueno, eso fue también un problema muy grande, como te decía. Nosotros llevamos creo que 10 SPA en todo esto. Imagínate que hay código utilizado por todos lados. Lo que se planteó desde un principio fue crear un framework propio de componentes core. Piensen en Bootstrap. Se creó un framework de componentes core y a todo esto se creó sobre eso una capa de componentes de aplicación que quizás son también reutilizables pero más globales. Y después de todo, aparte de todo esto, tenemos cada SPA dividido en un folder, obviamente, donde vos consumís, sí, son 3 niveles. Un folder por SPA, una carpeta del folder de componentes de aplicación y un folder de componentes core. Esto fue un desafío bastante grande de mantener, más que nada como creció el proyecto en sí. Logísticamente también. O sea, hoy 3 años después somos más de 200 personas laburando sobre el mismo repo. O sea, se hizo todo un desafío de limitar qué puedes tocar vos, qué no podés, traquear qué vas a impactar. Eso fue un desafío bastante grande. En su principio a lo que teníamos fue a eso, a separar lo que es componentes core, lo que es componentes de la aplicación, que quizás tienen un conocimiento de lo que es de lo que es el estado de la aplicación, de lo que es el store. O sea, nuestro componente de aplicación trabajan con un store en particular, y separar a su vez las SPAs. Como te digo, todo esto sigue estando atado a la solución que hablábamos de Flux. Otro problema también bastante grande resultó ser el concepto de mixins. Nosotros empezamos a utilizar el recurso de mixins para cualquier código a utilizar que necesitábamos, cualquier utilidad que necesitábamos. Esto trajo varios problemas, pues. El mixin en sí, tu componente mantiene una dependencia implícita con el mixin. ¿Qué pasa? Vos, a simple vista, se vuelve bastante oscuro el código. Bastante incomprensible. Y
volviendo a recalcar el tema de ser 200 personas, no todas que están desde el principio, es muy difícil que todo el mundo esté al tanto del funcionamiento del código en sí. Todo esto, con el pasar del tiempo, Facebook y la comunidad también fue migrando de esta solución y planteando sus propias soluciones a estos obstáculos a presentar. Por un lado, pues, surgió la solución de Redux. Redux en sí es una librería que es una implementación de Flux, pero que intenta solucionar todos estos problemas. Por ejemplo, Redux respeta siempre 3 principios. Una única fuente de información, ya no hay un concepto de varios stores. Tu store, como decía vos, tu store vos tenés el estado de tu aplicación en un solo árbol. Un solo objeto mantiene toda la información. Por otro lado, este objeto es readable. La vista nunca va a manipular el state. Dicho sea de paso, en Flux tampoco debería hacerlo, pero se vuelve mucho más sencillo manipularla con Redux. La única forma de hacerlo es a través de acciones que interpreta el reuser, como vos decías. Por otro lado, Redux sugiere o obliga más que nada a que tu reuser sean funciones puras. Una función pura básicamente es cualquier función que va a recibir parámetros y por cada parámetro que reciba va a devolver siempre el mismo resultado. En una función pura no vamos a tener llamadas a API, no vamos a tener manipulación de los parámetros, siempre vamos a tener el mismo resultado. Esto lo que hace que sea mucho más predecible el estado de tu aplicación. El flujo en sí cambia más que nada a esto. Seguimos teniendo nuestra vista y nuestro API que se comunican con el Action Creator y le mandan, emiten las mismas intenciones de cambiar el estado de la aplicación, pero que en este caso las interpreta el reuser. El reuser en sí se va a encargar de cambiar el estado como sea necesario. Esto yo hace poco estoy trabajando con Redux. En comparación de toda mi experiencia con Flux, realmente a mí me gustó mucho más esta solución. Es mucho más claro, es mucho más comprensible el código y es mucho más predecible también. Es mucho más sencillo encontrar el problema en esta solución. Por otro lado, otra cosa que cambió bastante con React fue la llegada de ECMAScript 6. Los componentes cambiaron bastante en la forma de escribirse, en la notación. En un principio, un componente de React se veía así. Nosotros ejecutábamos el método createClass de React, pasábamos un objeto de métodos como parámetro que básicamente tenía esto. Tenía PropType, que tenía el tipo de props que toma ese componente, default props como las props por default que tiene ese componente. Teníamos un método de initial state, etcétera, etcétera. Hoy en día la versión actual de React, en ECMAScript 6, ya no ejecuta un método, sino que extendemos un componente de React. Hubo varios cambios. Por ahí para mí el cambio mayor fue el tema de los métodos. En ECMAScript 5, React buildeó automáticamente los métodos que nosotros definíamos en ese componente. En ECMAScript 6, el bindeo de métodos lo tenemos que hacer por nuestra cuenta. Hay varias formas
básicamente en hacer ese bindeo, la sugerida y la más performante realmente es bindearlo en el constructor de la clase. Podríamos bindearlo cuando lo pasamos como props, pero por ahí eso trae algunos problemas de performance. Nosotros al bindear métodos en el render estamos instanciando funciones cada vez que nuestro componente se refresca. Otra cosa de cambio es que abrimos el método getInitialState. En el ECMAScript 6 el state tiene que ser inicializado a mano, en el constructor también. Y otro cambio muy importante es que React perdió el soporte de mixins. Básicamente por todas estas razones de código oscuro, de dependencias implícitas, de complicación de mantener, de extender, React directamente sugiere que no se apliquen mixins. En cambio lo que sugiere es una solución de higher order components. ¿Qué son los higher order components? Básicamente son componentes con la funcionalidad que nosotros hubiésemos necesitado en un mixing. Le aplicamos un componente que va a rapear el componente con el que nosotros queremos extender. Eso tiene varias ventajas. Por un lado remueve todas estas dependencias en código oscuro. Por otro lado nos permite reutilizar código. Por otro lado nos permite manipular. Describamos primero la solución. Un higher order component se ve básicamente así. Es un componente de React que toma como parámetro otro componente que es al que va a rapear y al que va a extender en su funcionalidad. Pensemos, por ejemplo, es un ejemplo muy sencillo de cómo haríamos un componente con funcionalidad reutilizable de hacer una llamada a una API. Es una estructura de herencia, digamos. Básicamente, eso en sí es un componente de React. Okay, sí. La única diferencia es que, como ves, que toma como parámetro otro componente, Sí. nuestro compose component. Lo único que hacemos acá, por ejemplo, en este estado, como ves, antes de montarse el componente, realiza la llamada del API y carga la respuesta en un stack. En el render de nuestro higher order component, lo que nosotros vamos a renderizar es el componente que le pasamos como parámetro, el compose component. Y le vamos a bajar el estado de la respuesta del API como cross. Esto hace que nosotros vamos a poder reutilizar esta funcionalidad en cualquier componente que necesitemos. Lo que querramos aplicar, pensemos que, por ejemplo, queremos extender este componente para realizar llamadas del API. Nosotros vamos a requerir el higher order component. Tenemos la visualización de la respuesta de datos de la forma que necesitemos. Y cuando exportamos, lo que exportamos es el resultado del render del higher order component. Esta solución lo que realmente sigue sirviendo. Facebook está metiendo bastante apoyo a lo que es hacer código mantenible. Por esto, sigamos en el ejemplo, tengan en mente el ejemplo de 200 personas, de las cuales en un principio eran 20, sino 180, más de 180 personas a las que explicarle todo esto. Esto es mucho más gráfico, mucho más comprensible, por ende mucho más mantenible. Otra cosa, así por ejemplo es como se aplica Redux con React. React Redux básicamente lo que propone es que separemos
es que separemos nuestros componentes en dos tipos de componentes. Componentes de tipo container y componentes de tipo presentacionales. Los componentes presentacionales son los componentes, sería la representación que iría en una vista, se encargaría básicamente del layout y estilo. Y nuestro componente container serían los componentes que estarían conscientes del store, que estarían conscientes de la información, del state de la información de nuestra aplicación. Esto está tomando bastante fuerza, este trending por ahí de tener componentes con el menor estado posible, tener la mínima cantidad de componentes con un estado de aplicación. Todo esto viene a que, por ejemplo, volviendo, como hablábamos de la estructura, como vos me preguntabas, la estructura de carpetas que teníamos, nosotros llegamos a tener los componentes de aplicación que te nombraba, que estaban conscientes de un store, que tomaban datos con store, son difíciles de reutilizar. Vos necesitas usarlo en una SPA distinta, con un store distinto, y tenés que refactorizar ese componente en sí. Todo esto lo único que hace es que nosotros vamos a tomar en otra SPA otro container component, pero vamos a usar el mismo componente presentacional para la lista. Todo esto ayuda mucho en sí a la reutilización de código. ¿Preguntas? ¿No? ¿Dudas? Bueno, el stack en sí, el stack de tecnologías que se está usando actualmente, tiende generalmente a esto, a lo que es Node, Babel para compilar a S6 a S5, bueno, NPM Redux, y Webpack, que por ahí es una herramienta que se lleva muy bien con React, dado Webpack tiene lo que es una herramienta que es el Dev Server, que tiene un concepto que está muy bueno, me gusta mucho. Es cada vez que se produce un cambio en los archivos, no refresca toda la página, sino que refresca solamente el archivo que se cambió. ¿Qué pasa? Este concepto, cuando vos cada archivo es un componente, realmente está bueno porque vos ves en tiempo real cómo están cambiando solamente los componentes que vos estás cambiando. El desarrollo se agiliza muchísimo. Además, bueno, también hay uno de los plugins que está muy bueno, que es el React Hot Loader, que no solo que te refresca solo el componente que vos cambiaste, sino que el componente se te lo refresca con el state que tenía previo al cambio. Pensá que podés estar, no sé, desarrollando, como decíamos, la validación de un formulario, y vos en el día a día vos por ahí tendrías que pelear para ver los cambios que realmente vos tenías que llenar el formulario por cada vez que introducís un cambio. Esto el formulario ya recarga en el estado que está muy bueno, y hace realmente muy sencillo y muy liviano el desarrollo. Bueno, como les decía, como creció el proyecto, ya pasaron 3 años. Cuando empezamos, como les contaba, éramos muy poca gente. Hoy en día somos más de 200 personas tocando en el mismo repositorio, trabajando en 10 aplicaciones en simultáneo, con los mismos componentes. Hubo que poner un poco de orden. La estrategia que nosotros tomamos por ahí fue plantear más o menos esta jerarquía. O sea, separamos lo que era componentes core, dejamos un solo equipo abocado a componentes core, y ese equipo básicamente se encargaba de manejar las dependencias del resto del equipo, las dependencias de requerimientos que necesitaban los equipos, manejar un backlog, fecha de entrega para cada tarea, y el resto de los equipos se dividió cada
cada uno en una SPA, tomando ownership de una SPA. Por otro lado, otra herramienta muy útil que tuvimos fue lo que es, que hablaba con uno de los chicos, el tema del code review. Cada cambio, esto ya más que nada es estrategia organizacional, no tiene nada que ver con una solución técnica, pero a modo, como modalidad de trabajo realmente nos ayudó. Nosotros, cada equipo tiene, por ejemplo, 2 reviewers asignados de otro equipo, 2 personas que ven cada pull request, con el que básicamente no se puede manejar código sin esos 2 reviewers. Eso ayudó bastante a que todos estemos, los más de 10 equipos estén conscientes de lo que están haciendo el resto de los equipos. Entonces, ayudó muchísimo a coordinar el trabajo, a ver si conocer más funcionalidades que estaban trabajando el resto de los equipos, ver qué podemos reutilizar, qué podemos. Eso realmente fue algo muy, muy útil. Por otro lado, una vez que se hizo el primer, hoy en día hay, de todas las SPA que desarrollamos, hay 3 que están funcionando en producción. Una vez que se hizo ese deploy a producción, nosotros se siguió trabajando en componentes. Nosotros necesitamos asegurar que lo que esté en producción básicamente esté intocable, esté funcionando en todo momento. Lo que se hizo también es publicar el paquete de componentes core en NPM y versionarlo. Eso también lo aislamos. Hoy en día ese folder de componentes core está aislado completamente del resto del repositorio. Eso. Pregunta, ¿cómo manejaron el tema de los estilos? Más allá de... O sea, me imagino que cada SPA de SIS son páginas completamente distintas. Sí, o sea, hay un style guide, o sea, hay un diseño, hay una línea de diseño a través de todas las páginas. Mantiene todas el mismo diseño, también con otra arquitectura, pero... Claro, o sea, se planteó como te decía, hay una pared de diseño, los componentes están hechos al estilo, ya pensados como un framework de componentes, al estilo de Bootstrap. Entonces, hay una línea de diseño que se sigue en todas las páginas. Los componentes de aplicación también están pensados. Los diseñadores realmente se acostumbraron a pensar también en componentes. Las distintas vistas, o sea, reutilizan otras vistas similares. Así por eso nos hizo un poco más fácil el laburo de reutilizar el estilo también. O sea, cada componente tiene completamente aislado su propio estilo, colores, todo. Sí. Si lo quisieran, ponele, el cliente quiere hacer otra SPA, pero dice, no, vamos a esta página, nos aburrimos del estilo, queremos poner un estilo nuevo. Sí, en realidad lo que nosotros manejamos como style guide, por ejemplo, es que la paleta de colores está en una hoja de estilo de SAS aparte, están definidas todas las variables de colores. Y cada componente tiene un archivo JavaScript, un archivo SAS, pero nosotros tomamos como regla que no tenemos que tocar estilos de componentes. Vos pensás en un componente de aplicación, tu formulario de login, vos pensás que tenés un componente core botón. Nosotros tenemos como regla de que no podemos pisar los estilos del botón. Nosotros desde el componente de aplicación lo único que podemos hacer es tocar layout, posicionamiento de los componentes. Entonces los manejamos más o menos así. El día que los diseñadores quieren cambiar la paleta de colores, directamente van a actualizar eso. Entonces es mucho más amigable el cambio a través de toda la aplicación. Claro, pero si lo tenés que hacer en una página sola, o sea, no podrían en este momento. Y no puede. En realidad, digamos, sí podría, pero tendrías que empezar todo. No, yo pregunto porque hay theme providers y demás. Por ejemplo, Material UI Sí. se maneja con themes. Entonces vos podés ponerle un theme provider a toda la aplicación y ya vas administrando de esa manera
nada, los estilos de los componentes. A nosotros nos pasa que estamos haciendo componentes también propios, no estamos usando otras librerías para los componentes y nos estamos volviendo locos. Y entonces, bueno, entro como en esa duda de qué pasa el día de mañana si quieren mantener esta página, bueno, quieren que mantenga todo el estilo, pero ahora están diciendo esta otra SPA porque nosotros estamos haciendo una aplicación interna, ¿no? Y capaz el día de mañana quieren hacer una aplicación que va a ir al público y dicen, no, no vamos a mantener los mismos estilos que la aplicación interna, es completamente distinto. Quizá, por ejemplo, un day picker tiene el mismo comportamiento, te levanta un pequeño modalcito donde puedes correr de la fecha, pero sí, se va a ver distinto. Sí, bueno, es que como te digo, o sea, vos podrías tener el esquema de colores en una hoja de archivo global, en una hoja de estilo global, que esa sería la que vos cambiarías. Quizá, a su vez, tu day picker va a tener un hoja de estilo propio. Pero siempre, digamos, nosotros, por ejemplo, siempre se mantuvo una línea de diseño en todo el sitio. Si tuviésemos que tener una línea de diseño en cada SPA, pues tendríamos una hoja de estilo global, por así decirlo, para cada SPA. Que esa sería la que vos reemplazarías. Se me ocurre. Sí, en realidad, perdón, te interrumpo ahí, sí, no es tan sencillo como reemplazar la lista de estilos, porque cuando vos importás el componente individualmente, y está haciendo el módulo ya queda todo como encapsulado con el SAS y demás. Entonces, si lo querés aplicar en otro proyecto más me encontré con que no era viable cambiar simplemente un base de SAS. Por eso yo ya tuve situaciones parecidas con la tuya y la manera como lo resolvimos fue más por el lado de pre-build. Por ejemplo, si el componente tiene siempre el mismo tamaño, mismo ancho, misma orientación, eso era un archivo que tenía más el esqueleto y otros que tenía más aplicaciones, más cosas relacionadas a aplicaciones de color y etc. Y en un proceso de buildeas todos los tipos posibles y vas a buildear los sheets posibles para el componente dentro de un sitio A o dentro de un sitio B, y cuando lo aplicas elegís uno u otro. Ok, gracias. Una pregunta, ¿todos los bots comparten la misma versión de React? Sí, cada actualización, hoy en día que todo está versionado, las actualizaciones de dependencia las maneja el equipo de componentes core. Ellos publican, por ejemplo, cuando terminan cambios por sprint, publican una nueva versión de los componentes core. Cuando sale una nueva versión de React, ellos instalan las nuevas dependencias y las publican para todos. Eso lo maneja todo ese equipo. Entonces todos usan la misma librería de HTTP. Sí. Sí, es como todos trabajamos en el mismo repositorio. ¿Alguien más? Bueno, como les decía por ahí, después estos fueron ciertos desafíos que nos fuimos encontrando mientras fuimos teniendo ya código funcionando en producción, mientras ya tenemos una cierta cantidad de proyectos que ya tienen que terminar, tienen que quedar fijo y intocable, que tiene que seguir su correcto funcionamiento. Pues lo que desarrollamos también fue una estrategia de testing para asegurar todo esto. Porque lo que nos encontramos mientras más componentes tuvimos desarrollados, hoy en día los desarrolladores es menor el esfuerzo que se necesita de desarrollo, mucho mayor el esfuerzo que se necesita de testing. ¿Qué pasa? Por ejemplo, nosotros cada vez que tenemos un requisito nuevo, lo único que tenemos que hacer, la gran mayoría de los componentes al ya estar hechos son bastante sencillos de extender. Pero por cada cambio que nosotros hacemos,
hay que testear, hay que volver a testear todos los lugares donde están usados esos componentes. Básicamente va a ser el problema de cualquier solución de framework de componentes que se aplique. Entonces, por un lado, lo que nosotros hicimos fue desarrollar un par de herramientas internas para agilizar eso. Una de las más importantes es lo que es Visual Diff, que fue una herramienta hecha a mano, que lo que hace es, usando WebDriver, automatiza todo el recorrido de todas las SPAs y saca screenshots. Saca screenshots por toda la página. Esto, o sea, la herramienta tiene un repositorio de screenshots que están aprobados, de cambios que están aprobados, y te manda un reporte de las diferencias con los screenshots actuales. La herramienta, la verdad, fue un esfuerzo bastante grande de hacerla, pero muy útil. Hoy en día está funcionando por cada merge, se corre la herramienta. Cada merge que introduce un cambio no deseado, llega un reporte por mail al dev que introdujo ese cambio. La verdad que está muy bueno. Sí. ¿No la publicaron en Insta? La gente que estuvo a cargo del desarrollo quiere, pero están en tratativas todavía con el cliente. Al ser una herramienta interna, pero la verdad que fue la idea desde un principio liberarlo. Perdón, o sea, ¿eso después es aprobado por una persona o hay un reconocimiento de imágenes? Hay un reconocimiento de imágenes, pero parte del proceso sigue siendo manual. La parte del proceso que sigue siendo manual es el de marcar el screenshot aprobado. Vos tenés el día de la fecha de hoy, los screenshots, la aplicación está en verde, está todo bien, bueno, los screenshots de hoy son los correctos. Eso vos manualmente los tenés que marcar como los correctos. Después, con cada merge que se haga master, va a sacar screenshots nuevos y la comparación sí es automática. El reporte es automático. Es horrible recibir un mail de Visual Diff. Llega básicamente la foto de bien botón. La foto te dice, moviste esto tanto. Pero sí, la verdad que fue lo que hicimos nosotros aparte es tomar la estrategia. Cada vez que nosotros tenemos una SPA, los testers corren toda una regression. O sea, vuelven a testear todo lo que se hizo, todo lo que se cambió, lo que lleva muchísimo laburo. Lo que hacemos nosotros es a la par de los testers, con los casos de testing que tienen ellos, nosotros escribir los testing de Visual Diff y escribir las nuevas rutinas. Entonces, cada vez que nosotros terminamos una SPA, todo eso, cada vez que se me llega algo nuevo, se va a recorrer con esa herramienta y se va a volver a chequear. O sea, aseguramos que ellos no vuelvan a tener que hacer otra revision más. Esa fue una solución bastante copada. Por otro lado, los chicos de Componentes Core también. Acá tiene una pregunta. Sí. Te hago una pregunta. ¿Cuánto tarda la suite de test en cada merge? La suite de Visual Diff y poner que tarda entre todas las SPA, poner que tarda 5 minutos, 7 minutos. Es bastante. Tengo una consulta. Sí. ¿Cuál es la estrategia? ¿Siempre compara así a nivel de gigabit la imagen es exactamente igual a lo que hace? ¿O tiene algún algoritmo que esté parseando la imagen, digamos? ¿Qué resolución de la? Está parseando en realidad las imágenes. O sea, está comparando, sobrepone las dos imágenes y marca las diferencias en sí. ¿Alguna otra pregunta? Sí, eso, perdón, estoy medio preguntando. Un problema. El tema cross plataforma, o sea, el automation corre en los distintos Distintos devices. sí, exactamente.
no, esa es la parte problemática y eso es donde todavía necesitamos testing humano. Igual yo ya vi cosas así, tipo que corres el suite de test en múltiples browsers y guardas imágenes por browser, por OS. Así no tenés diferencias tipo render de fuente en uno y en otro. Estás siempre comparando hasta hacer un cambio de versión del browser. Claro, mi pregunta igual iba más a los dispositivos más que a los browsers. Sí, O sea, una tablet, un teléfono. El problema es que hasta ahora esta herramienta está hecha en Node y está hecha con WebDriver, con un paquete WebDriver de Node que en sí hoy por hoy solo corre en Firefox. Entonces como estamos encerrados en ese browser. Pero estaría bueno. Hay que convencerlos. Yo hubiese hecho eso. Hubiese crecido bastante más rápido. ¿Cómo funciona la estrategia de unit test de ustedes? La estrategia de test. La estrategia de test, también tenemos una suite de unit test que corre básicamente el linter corre siempre antes de pushear código. Nosotros estamos trabajando con una suite de testing entre Karma, Xenon y Monkey Chai. Tenemos por guías de desarrollo, estamos obligados a testear todos los componentes. Cada componente nuevo que se desarrolla tiene que estar subido con su unit test. Por esto también se hizo otra herramienta, una herramienta de test coverage, bastante buchona también, que básicamente tiene un porcentaje de la cobertura de tu componente. Hoy en día tuvimos que llegar, nosotros estamos entre 80 y 90% de cobertura de código. Y la otra herramienta también que se hizo para facilitar el laburo a los chicos de componentes core, ellos hicieron como una wiki page. Básicamente es una página, es un sandbox. Vos elegís el componente que necesitas y te describe el funcionamiento, te describe está toda la documentación, el funcionamiento, las procs que acepta, y vos podés configurarlo de cierta forma y darlo funcionando ahí mismo, como para agilizar realmente, por ahí necesitas, para ver si realmente es un requerimiento que falta al componente o no. ¿Esa herramienta es a manopla o automático? ¿Cuál de todas? La wiki. mostrar, sí. Esa es a mano. Vos entrás, vos elegís tu componente, lo configurás. ¿Y la información la saca del componente o se edita en la wiki? No, ellos tienen una hoja de documentación por cada componente, pero lo que son las props que aceptan, eso lo toma el componente. Y ahora creo que están implementando también levantar los requerimientos de casos de testing. Es algo parecido a lo que hizo Airbnb, que hizo un dashboard donde puedes seleccionar. Claro, ahora está bueno, o sea, vos elegís tu componente y vos lo configurás como ves, pero el resultado ahí está. Bueno, con todos los años con el pasar del tiempo fue esto más o menos las soluciones que fuimos implementando para sortear por ahí los obstáculos que nos encontramos. Hoy en día por ahí, el roadmap que se planteó a seguir más o menos esto, llegar a tener los componentes core versionados para no tocar producción. Más adelante lo que queremos hacer también es versionar las SPA, por el tema del componente de aplicación que hablamos, también publicamos en sus paquetes y realmente migrar a lo que es un modelo de continuous delivery. Todavía estamos
en la primera etapa. ¿Preguntas? Estamos usando Redux Saga. Estamos usando React Redux. Pero Redux Saga En herramientas, en SPA nuevas en realidad. Claro, entiendo, pero comentas muy bajo. Claro, pero por ahí en SPA que ya quedaron viejas tenemos la arquitectura de Flux y las llamadas del backend a mano. Perdón, nosotros cuando empezamos la aplicación habíamos implementado Redux Tank, pero a mí me molestaba un poco para testearlo y demás. Se me puse a investigar en Redux Saga y la verdad que primero la lectura del flujo de Redux Saga es mucho más sencilla. Tiene ya unos métodos creados que uno llama, hace un YEL de ese método y internamente el framework lo procesa. La verdad que con los generators y demás me resultó muchísimo más sencillo y no solo eso, sino que testearlo es mucho más fácil. Porque lo único que se testea es un objeto plano. No necesitas andar moqueando las llamadas al servidor ni nada por el estilo, porque comparás deep equal entre lo que te devuelve el método de Redux con lo que te devuelve el generate de Redux, no, perdón, de Saga, con lo que te devuelve el generator que estás testeando. Entonces es como comparar dos objetos re tontos. Incluso con Immutable fue re sencillo. Y lo que sí se complicó fue cuando quisimos implementarlo con Socket.io, que tuvimos que armar lo que ellos llaman un channel para nada, que ese channel está escuchando los eventos de Socket y ahí se puso un toque más complejo, pero para acciones asincrónicas normales es re sencillo. Capaz es un pequeño ramp up al principio hasta entender cuáles son todos los métodos que hay que usar y demás, pero es mucho más fácil para todos después. Los componentes del core que hicieron, ¿tuvieron el requerimiento de que tienen que ser accesibles? Sí. Todo el sitio tiene que ser, estamos ubicados en accesibilidad. Si hubo que hacer, en realidad todos los componentes, no solo los core, tuvieron que ser completamente accesibles. ¿Cómo implementado el 18 Una librería a mano. directamente? Sí. No, una librería que consume un archivo de constante global. La adopción por parte de los diseñadores del modelo React, ¿les costó mucho? ¿Trajeron gente que ya sabía? ¿Aprendieron junto con ustedes en el equipo? ¿Les costó mucho? No escuché bien el principio, perdón. La adopción por parte de los diseñadores gráficos, Sí. lo que es la solución de pensar en componentes, creo que eso les costó cierta agilización, o aprendieron por ustedes, ya sabían lecciones o que se aprendieron de No, aprendieron y siguen aprendiendo. Por ahí te vienen con diseños que vos decís, no, pero esto no está hecho así. Pero sí, fue medio un aprendizaje de ellos y de nosotros, de pensar en componentes también. Al principio, por ahí, el hecho de pensar una lista en componentes, yo me acuerdo que en sus principios, por ahí me costaba, me parecía antinatural dividirlo en componentes. Obviamente te acostumbras y vos ves cualquier lista y la dividís. Una pregunta, ¿la integración con WebDriver tuvieron algún problema o hacer algo particular con la integración que estaban haciendo con React? En realidad, la integración con WebDriver, te preguntas si la integración con WebDriver, los test que hicieron con WebDriver tuvieron algún problema o tuvieron que hacer algo particular con la aplicación de React.js. es que en realidad no, la parte de Visual Leaf no tiene integración con React.js, porque al chequear solamente estilo y screenshots, nosotros básicamente lo que hacemos
con WebDriver es manipular el DOM en sí. La parte de React, el comportamiento del componente, está cubierto en unit test. Otra. Eso es todo. Cualquier pregunta. Gracias a Global, gracias a vos especialmente, gracias a todos por venir también y de vuelta quería invitarlos, no voy a dejar de invitarlos así que romper hasta que se sumen, porque todo lo que hacemos es gracias a la gente que se suma a dar las charlas, como Cristian, como todos los que se vienen sumando todos los meses, así que veo que hay gente que tiene experiencia desarrollando con React, así que escriban. Y armamos una charla. Nosotros nos encargamos de encontrar el lugar, de encontrar el espacio, la hora, que generalmente son los miércoles a las 7. Las próximas charlas probablemente sean de React Native. Vamos a estar en una conferencia que se llama Dev Day R, que va a ser el sábado 3, creo, de diciembre, donde va a haber muchas más comunidades, Meetup.js, Frontend, BA, si no me equivoco. Así que vayan y escriban. Nada más. Gracias.